Artículo 3. Y, el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. 2. Los órganos del Estado y todas las instituciones públicas adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. 3. Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres. Comentarios. Este artículo establece la erradicación de la violencia contra las mujeres como una prioridad nacional. Esta disposición demuestra un compromiso explícito con la erradicación de la violencia de género, entendida como una de las formas más extremas de discriminación. La ley exige que todos los órganos del Estado y las instituciones públicas adopten medidas y políticas necesarias, asignando los recursos humanos y económicos suficientes para esta finalidad. Además, señala que las entidades territoriales autónomas, dentro de sus competencias y responsabilidades constitucionales, deben asignar recursos para la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. A pesar de esta disposición, autores como Canelas y Salinas han argumentado que la implementación efectiva de la ley ha sido desafiante, destacando la insuficiencia de los recursos asignados como una de las principales barreras. En su análisis, sugieren que la asignación de recursos no ha sido proporcional a la magnitud del problema de la violencia de género en el país. En este sentido, se destaca la necesidad de que las entidades territoriales autónomas no solo asignen los recursos necesarios, sino que también implementen políticas y programas de forma efectiva. Esto implica la creación de servicios de apoyo a las víctimas, programas de prevención y concientización, así como mecanismos de sanción y persecución de los agresores. Sin embargo, aunque la ley establece la obligación de asignar recursos para su implementación, la falta de una asignación efectiva y sostenida de recursos ha dificultado su plena realización. Sugiere que la realización de los objetivos de la ley no solo requiere de la asignación de recursos, sino también de una implementación estratégica y consistente de políticas y programas de prevención, protección y sanción. En conclusión, aunque la Ley número 348 representa un hito importante en la protección de los derechos de las mujeres en Bolivia, su implementación efectiva requiere de la asignación de recursos suficientes y de la adopción de medidas y políticas eficaces por parte de todos los niveles de gobierno, y cuando hablamos de políticas, nos referimos a la creación de instituciones, como albergues, para cobijar a una mujer víctima de violencia que requiere alejarse del círculo violento que origina con su actuar el agresor, y que pueda la víctima desarrollar una actividad o en su caso aprender un oficio, lo cual quite y elimine los lazos de dependencia hacia el agresor, logrando empoderarla. Y esto no solo será producto de una terapia que pueda recibir, sino ser el resultado de que el Estado boliviano ha estado presente, pudiendo reconocerle este derecho de poder capacitarse. Si quienes cumplen una sentencia reciben una enseñanza dentro de los recintos carcelarios como políticas de rehabilitación y reinserción, que no en todos los centros carcelarios gozan de aquello, sin embargo, cuanto mayor debiera ser la prioridad del Estado por apoyar a la mujer y realizar un acompañamiento desde el inicio del proceso hasta la conclusión del mismo, que en muchos casos, si bien las víctimas no han merecido una capacitación de un oficio, sin embargo, muchas han recibido terapia psicológica y que ha servido de gran manera, porque la víctima que tenía al inicio una conducta de sumisión, miedo, a la conclusión del proceso penal se podía observar a una víctima libre del sometimiento y libre de poder expresar con confianza sus sentimientos y opiniones, aspectos que debemos reconocer, son invaluables, pero no solo se debe tratar el estado emocional de la víctima, sino cuán importante sería que gocen de una enseñanza para poder desenvolverse solas o que éstas sean futuras emprendedoras. Aspectos que ha faltado en la implementación de dichas políticas públicas por el Estado. Jurisprudencia de la CID. El deber de actuar con la debida diligencia,
la CID ha establecido en numerosos casos versus México, que los estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género. Esto incluiría la asignación de recursos necesarios y la implementación de medidas y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres. Protección integral. En casos como el caso Belis Franco y otros versus Guatemala, la CID destacó la importancia de una protección integral que aborde la violencia de género desde una perspectiva multidimensional, abarcando tanto medidas de prevención como de reparación. Discriminación y violencia de género. En casos como el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, la CID subrayó que la violencia de género es una forma de discriminación contra las mujeres y que los estados tienen el deber de adoptar medidas específicas para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia de género. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, y el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género. SCP-0818-2022, S1 Sucre, 22 de agosto de 2022. Los entendimientos contenidos y citados en los fundamentos jurídicos 3.3 y 3.3.4 fueron desarrollados en la SCP-0017-2019, S2 de 13 de marzo. La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal, es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón. Se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica, ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia, puesto que su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron trascendiendo históricamente, lo cual engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional. Así, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer estableció que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos. Asimismo, señaló que esta clase de violencia constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales, por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Esta declaración entiende por violencia contra la mujer a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Así los Estados partes, por un lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos, y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto,
de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos, de modo tal que la Constitución Política del Estado contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala, y toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. 2. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 2. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional tanto en el ámbito público como privado. El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual, y a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia, razón por la que se requiere del Estado acciones positivas, medidas legislativas, administrativas, entre otras, que atenúen esta situación a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos. Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional es el principio de interpretación conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos, por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los tratados internacionales en derechos humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estos contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. En ese marco, a continuación, se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado, y, debida diligencia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. El CEDO emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 sobre la violencia contra la mujer, la cual afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, y que dicha violencia conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. El mismo se da en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, encomendó a los estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea perpetrados por agentes estatales o no estatales, garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos, revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los estados de b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas,
así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994. Por ende, asume la norma de la debida diligencia. En ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones legislativas, administrativas y judiciales para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal. En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica llamada Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995. Posteriormente, a través de la Ley 348, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su Art. 3 de enero, que tiene el siguiente texto: el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. La declaratoria de prioridad nacional implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas, rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. 2. Protección a las víctimas. El SEDA, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados partes, entre otras medidas, deben velar por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad, proporcionando protección y apoyo a las víctimas, capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el Art. 7 de IF, establece que los Estados tienen el deber de adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. F. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. 3. Sensibilidad de la justicia por temas de género, perspectiva de género. El mencionado SEDA, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad. Asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto, de derecho y hecho, asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia
tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género o aplicar el juzgamiento con perspectiva de género, que no es más que una categoría de análisis sosteniendo que las diferencias entre hombres y mujeres se explican a partir de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas, históricamente creadas para determinar la vida de hombres y mujeres a partir de su sexo biológico. Este análisis, que en su conjunto se conoce como sistema sexo-género, permite comprender y profundizar sobre el comportamiento aprendido diferencialmente entre hombres y mujeres. La perspectiva de género explica así, cómo los hombres y las mujeres históricamente han estado regulados por comportamientos, permitidos, esperados, negados o condenados por el ambiente social en que viven, el cual está basado en las ideas de la dominación masculina que plantean como fundamento principal la inferioridad de las mujeres y la superioridad de los hombres, y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma. Así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras versus México, en la sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto, de derecho y hecho que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales. Además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación. Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación. 4. Reparación integral a la víctima. El SEDA también recomienda a los Estados partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres, recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución, reintegración, la indemnización en forma de dinero, bienes o servicios y la rehabilitación, atención médica, psicológica y otros servicios sociales. Por su parte, la Convención de Belém do Pará señala en su art. 7g la obligación para los estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente. Pues lo que se busca es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual representa la obligación de los estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos, y de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará, lo cual aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente. La preeminencia de protección del derecho a la vida por parte del Estado a través de las instancias públicas, SCP-0414-2019, S3 Sucre, 12 de agosto de 2019,
SCP-0427-2020, S2 Sucre 14 de septiembre de 2020, SCP-0129-2022, S2 Sucre 13 de abril de 2022. La protección procesal amplia del derecho a la vida, SCP-0829-2021, S2 Sucre, 22 de noviembre de 2021. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, y el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género. SCP-0599-2020, S1 Sucre, 9 de octubre de 2020. Estándares sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado. 1. Debida diligencia. 2. Protección a las víctimas. 3. Sensibilidad de la justicia por temas de género, perspectiva de género, y 4. Reparación integral a la víctima. SCP-0017, 2019, S2 Sucre, 13 de marzo de 2019. Deber de protección inmediata al derecho a la vida en el marco del derecho a las mujeres a vivir libres de violencia. SCP-0033, 2013, Sucre 4 de enero de 2013.